La bruja de las brumas. 1. La cosa que huía. Oculto por una espesa cerrazón, el sol se acercaba a la línea del poniente. En los claros del bosque, el cielo nuboso parecía colgar como una arrugada manta de lana sucia. Densas volutas de vapor difuminábanse como fantasmas errantes entre los húmedos y negros troncos de los árboles. Las gotas de agua de las recientes lluvias caían acompasadamente sobre los montones de hojas otoñales que yacían sobre el suelo, y cuyos colores escarlata, dorado y bronce se iban desvaneciendo con el atardecer. Precedido por un apagado ruido de cascos y crujir de cueros, así como por el rechinar de pertrechos, apareció en un claro de la espesura ya casi sombría un fornido corcel. Con el movimiento de sus patas agitaba la niebla y la dispersaba, y aparecía a la vista un gigante de anchas espaldas montado sobre la grupa, que atenazaba con sus poderosas piernas los flancos del animal. El hombre ya no era joven, pues el tiempo había teñido de gris su negra cabellera, así como los poblados bigotes que sobresalían a ambos lados de una boca de apretados labios. Los años habían trazado profundas arrugas en sus mejillas. Tanto el rostro de enérgicas facciones y cuadrada mandíbula, como los antebrazos, cuyos fuertes músculos sobresalían cual cordajes, dejaban ver cicatrices que eran reliquias de numerosas peleas y batallas, pero la firmeza con que se sentaba sobre la montura, el talante presto y sus rápidos reflejos engañaban acerca de su edad. Por unos momentos, el corpulento jinete permaneció inmóvil sobre su caballo, que jadeaba con la boca llena de espuma. Por debajo de las alas de un sombrero de guardabosque, cuyo fieltro estaba manchado de sudor, escudriñó con mirada penetrante el claro cubierto de neblina, mascullando sordas imprecaciones. Si alguien lo hubiera observado, podría haber confundido al fornido gigante con algún bandolero, en tanto que no reparara en que la ancha y pesada espada que colgaba de su cinto ostentaba en su empuñadura una joya de inmenso valor, y que el cuerpo de caza que llevaba en bandolera era de marfil, con filigranas de oro y plata. En efecto, se trataba del rey de Aquilonia, soberano del reino más rico y poderoso del oeste. Su nombre era Conan. De nuevo estudió con su feroz mirada el claro que la niebla envolvía. La pálida luz no le permitía ni siquiera a él interpretar las huellas de las recientes pisadas de caballo sobre la húmeda maraña de hierba, aun cuando se veían ramas rotas y hojas caídas en desorden. Conan echó mano al cuerpo y se lo llevó a los labios para dar el toque de llamada a los perros, pero en ese momento sus oídos percibieron el galope de un caballo. Poco después, una jaca gris cruzaba la maleta que rodeaba el claro. Un hombre de edad madura, pero más joven que Conan, cuyos ojos oscuros brillaban en su rostro moreno, encuadrado por un lustroso cabello negro, salió de la espesura y saludó al rey con cierta familiaridad. Al primer ruido de ramas, la mano de Conan, instintivamente, aferró el puño de la espada. Si bien no había razón para que se sintiera amenazado en aquel sombrío bosque que se encontraba al norte de Tanazul, los hábitos de toda una vida no se pierden fácilmente. Luego, al observar que el recién llegado era uno de sus antiguos camaradas y fervientes partidarios, se relajó su porte. El hombre más joven dijo: «No se ve ninguna señal del príncipe a lo largo del sendero, Majestad. Habrá galopado el muchacho por delante de nosotros, siguiendo las huellas del ciervo blanco». «Es más que probable, Próspero», gruñó Conan. «El muy tonto ha heredado la testarudez de su progenitor. Le vendrá bien tener que pernoctar en la selva, especialmente si vuelven a caer estas condenadas lluvias». Próspero, general coetáneo de los ejércitos de Conan, disimuló cortésmente una sonrisa maliciosa. El fornido aventurero cimerio había subido, por fortuna, por el destino o por algún fiero capricho de su dios del norte, al trono del reino más civilizado y brillante del oeste. Aún conservaba el temperamento explosivo de su primitivo pueblo, así como su carácter indómito, y su hijo, el príncipe Con, al que H.O.Ra buscaban, se convertía, a medida que iba creciendo, en la viva imagen de su padre. El muchacho tenía cara hosca, de pocos amigos, el mismo cabello negro y fuerte, abultados músculos, y el mismo desprecio por el peligro. «¿Debo llamar al resto de la comitiva, señor?», preguntó Próspero. «No sería bueno dejar perdido en el bosque durante la noche al heredero del trono. Podemos separarnos haciendo sonar nuestros cuernos». Conan se quedó pensativo, retorciéndose el bigote. A su alrededor se extendía la densa selva del Gonderland oriental. Pocos conocían los senderos de aquellos bosques salvajes. El aspecto de las nubes pronosticaba que las lluvias nocturnas de un otoño temprano pronto les caerían encima, empapando la espesura con chaparrones fríos e interminables. El rey lanzó una breve carcajada. «Déjalo, hombre. Esto será parte de la educación del muchacho. Si tiene madera de rey, mojarse un poco y pasar una noche al raso no le hará ningún daño. Por el contrario, le servirá de experiencia. Cuando yo tenía la edad de ese cachorro, pasé muchas noches a la luz de las estrellas en los páramos desiertos y en los barrancos de las sierras de Cimeria. Volvamos al campamento. Hemos perdido al ciervo, pero tenemos el jabalí, y las botas del buen vino tinto de Poitín acompañan bien el cerdo asado. Estoy muerto de hambre».
Horas más tarde, con el vientre lleno y el espíritu liviano tras múltiples libaciones de vino, Conan se acomodó junto a una reconfortante hoguera encendida en el campamento. Envuelto en un montón de pieles, tal vez algo afectado por el vino, el corpulento Gilaime, varón de Imirus, roncaba alegremente. Unos cuantos cazadores y cortesanos, cansados por la larga cacería, también dormían acostados en sus toscos lechos. Otros se agrupaban junto al fuego. El cielo se había despejado, y una luna casi llena y glacial brillaba con luz pálida entre la niebla que se disipaba. No había vuelto a llover, y al despejarse el cielo se desencadenó un viento frío y penetrante que arrancaba las hojas otoñales de sus ramas. El vino había desatado la lengua del rey, de tal modo que siguió perorando con la cara algo congestionada por los reflejos del fuego. Iba contando, uno tras otro, chistes obscenos y anécdotas de su larga vida pródiga en aventuras, pero Próspero notó que de vez en cuando callaba, silenciando a los demás con la mano en alto para escuchar si se oía algún distante galope de caballo o para escrutar la oscuridad de la selva con la atenta mirada de sus fogosos ojos azules. Conan estaba mucho más preocupado por la ausencia del príncipe conde de lo que sus palabras dejaban traslucir. Una cosa era encogerse de hombros afirmando que la experiencia sería saludable para el adolescente, y otra muy distinta pretender indiferencia cuando el chico, que solo tenía 12 años, podía estar tendido bajo un húmedo matorral, con una pierna rota, en la oscura noche. Próspero pensó que tal vez Conan se sintiera culpable, cosa rara en el salvaje, pendenciero y semicivilizado rey, guerrero cimerio, ya que la cacería en Gondorland había sido idea del propio bárbaro. Su reina, Zenobia, había enfermado tras un parto prolongado y había dado a luz a su tercer vástago, una niña. Durante los meses de su lenta recuperación, Conan permaneció con ella todo el tiempo que sus obligaciones reales le permitieron. Al sentirse desatendido, el chico se volvió hosco y esquivo. Cuando Zenobia hubo recuperado gran parte de sus fuerzas, y pareció que la muerte apartaba sus negras alas de palacio, Conan sugirió pasar algunas semanas junto a Con acampando y cazando, con la esperanza de acercarse nuevamente a su hijo. Y el testarudo mozalbete, excitado por su primera cacería de adolescente, se había alejado solo a caballo, se había internado en el bosque, que desconocía, y sobre el que se cernía la oscuridad de la noche, en una loca persecución del escurridizo ciervo blanco que ellos habían intentado cazar durante horas sin el menor éxito. Al despejarse el cielo, aparecieron las titilantes estrellas. El viento que empezaba a soplar gemía entre las ramas, mientras las hojas secas crujían como pisadas por pies furtivos. Conan se interrumpió en el curso de un emocionante relato de piratería y de magia, y oteó la oscuridad con ojos de lince. La gran selva de Gondorland no era el lugar más seguro, ni siquiera en aquella turbulenta época. Bisontes y búfalos, el jabalí salvaje, el oso pardo y el lobo gris acechaban en los senderos del bosque. Y allí también espiaba otro enemigo potencial, el más astuto y traidor de todos, el hombre. Porque los bribones, bandidos y renegados se refugiaban en los bosques cuando la vida en las ciudades se tornaba demasiado peligrosa para ellos. Lanzando un juramento, el rey se puso en pie, se quitó su manto negro y lo arrojó sobre una pila de pertrechos. Podéis acusarme de tener corazón de mujer, si es que osáis, bastardos, gruñó, pero yo no me quedo sentado aquí por más tiempo. Con esta luna que ilumina como si fuese de día, si no soy capaz de seguir un rastro, merezco convertirme en un vulgar estigio. Fulk. Ensillad al rojo Ymir, mi caballo está exhausto. Vosotros, pasad la bota de vino por última vez y montad a caballo. Valens. Encontrarás las antorchas en el tercer carro. Distribúyelas y partamos. No dormiré tranquilo antes de asegurarme de que mi hijo está a salvo. Montando de un salto sobre su enorme corcel, Conan musitó. Ese muchacho. Mira que salir corriendo como un tonto detrás de un venado 2 veces más rápido que un pony como el suyo. Cuando lo encuentre, le enseñaré lo que significa para mí tener que abandonar un confortable fuego para dirigirme al frío y húmedo bosque. Un búho blanco como la nieve revoloteaba en el aire, destacándose contra el contorno de la luna. Conan se estremeció súbitamente y usaron sus imprecaciones. Negros presentimientos invadieron su alma de bárbaro. Sus antepasados contaban en voz baja extrañas historias acerca de una cosa que huía en la noche. Algo parecido a un venado, blanco como un fantasma y veloz como el viento invernal. Rogó a Crom que aquella fuera una bestia de carne y hueso, y no una cosa misteriosa surgida de abismos ignotos más allá del tiempo y del espacio. 2. Los hombres sin rostro. El joven Con tenía frío, y estaba mojado y preocupado. La parte interior de los muslos le dolía, irritada por horas de dura cabalgata, y las ampollas le molestaban. También sentía un vacío cada vez mayor en el estómago. Pero lo peor era que estaba perdido. El ciervo blanco había flotado delante de él como un pájaro fantasma que brillara en la oscuridad. En una docena de ocasiones la escurridiza bestia estuvo al alcance de su jabalina.
Cada vez que una fría prudencia se sobreponía a la excitación de Con, el magnífico ciervo, vacilante, inclinaba su orgullosa cornamenta, y una y otra vez la posibilidad de llevarle a su padre tan magnífico premio había incitado al muchacho a alejarse más y más. Con frenó su caballo y se detuvo en medio de una espesa maleza, observando la oscuridad a su alrededor. Agitadas por el viento, las ramas crujían y las hojas susurraban, mientras que el follaje ocultaba las estrellas y la luna. No tenía la menor idea de dónde se encontraba, ni siquiera intuía en qué dirección lo había arrastrado el venado, pero sabía que se hallaba mucho más allá de los límites que su padre le marcara. A pesar de su chaqueta de cuero, el muchacho temblaba. Conocía el carácter de su padre. A su regreso, éste le azotaría con un pesado cinturón. Solo mitigaría el enojo de Conan si volvía triunfante, arrojando el enorme ciervo a los pies de su progenitor. Con trató de olvidar el hambre y la fatiga y apreteó con acento agudo los dientes con infantil determinación. En aquel momento mostraba un sorprendente parecido con su vigoroso padre. El mismo rostro moreno y ceñudo enmarcado por una negra cabellera, los mismos fogosos ojos azules, el amplio pecho y los hombros de Conan. A sus 12 años prometía sobrepasar, al llegar a la madurez, la elevada estatura del autor de sus días, pues ya era más alto que muchos aquilonios adultos. Arriba, Marduk, dijo, hundiendo los talones en los ijares de su negro potro. Avanzaron por la mojada espesura hasta alcanzar un claro cubierto de césped. Al llegar al descampado, el joven Con distinguió un destello blanco en las tinieblas. El ciervo blanco salió de la oscuridad, como flotando, y con un ágil salto penetró en el claro, justo delante de él. El corazón del muchacho palpitó de gozo, y la excitación de la caza hizo hervir su sangre. Los cascos guarnecidos con herraduras de hierro del pony de Con machacaron la hierba. Delante de ellos, como un blanco fantasma que se destacara en la húmeda oscuridad, el ciervo saltaba sobre los troncos de los árboles caídos con gráciles brincos, dirigiéndose al extremo del claro, mientras que el príncipe lo seguía muy de cerca. Con se inclinó sobre el cuello de su potro, cogiendo con una mano la liviana jabalina. Frente a él, el ciervo resplandecía como un fuego fatuo. Pero al fondo se alzaba un espeso muro de árboles. Con sabía que el animal tendría que reducir su impulso o estrellarse contra la barrera. Sin embargo, en el preciso instante en que tomaba impulso con el brazo para arrojar la jabalina, ocurrió lo imprevisto. El ciervo se disolvió en la bruma, pero ésta, a su vez, se convirtió en una figura humana alta, demacrada, con blancas vestiduras. A juzgar por la nube de ondulante cabello gris que se arremolinaba en torno a su cara huesuda, y tranquila como una máscara inexpresiva, se trataba de una mujer. El terror se apoderó de Con. El potro, erguido sobre dos patas, miró con ojos asustados y lanzó un relincho. Luego se calmó y quedó inmóvil, tembloroso. Con clavó su mirada en los ojos, fríos y verdes como los de un gato, de la cosa, mujer que tenía delante. Entre ambos reinó un tenso silencio. En ese breve lapso de tiempo, Con se dio cuenta de que las manos le temblaban y el corazón le latía aceleradamente, y que sentía un sabor ácido en la boca. De modo que así era el miedo. Pero ¿cómo se atrevía aquella mujer fantasma a enseñarle lo que es miedo al hijo de Conan el Conquistador? Con un terrible esfuerzo de voluntad, el muchacho aferró la jabalina con dedos temblorosos. Se tratara de un fantasma, bruja o remedo de mujer, el hijo de Conan no demostraría temor. Los ojos verdes centellearon, y la mujer esbozó una sonrisa burlona ante la imitación que hacía el chico de los gestos de su padre. Luego hizo una lenta señal con su delgada mano. Las hojas crujieron y las ramas cimbrearon. Con volvió la cabeza para mirar en derredor, y su firme expresión se demudó al ver las fantásticas formas que cento circunflejo urgían por todas partes en el claro. Eran hombres enjutos como momias, de estatura sobrenatural, más altos que el poderoso Conan. Algunos sobrepasaban los 6 pies. Iban vestidos con negros ropajes desde el cuello hasta los pies y llevaban esta vestimenta ajustada al cuerpo como un guante. Se cubrían la cabeza con negros y estrechos capuchones. Sus manos eran huesudas, delgadas y de dedos alargados. Todos ellos llevaban armas sorprendentes, que consistían en varas o bastones de unos 2 pies de largo, de madera negra, pulida y resplandeciente. Cada bastón tenía en la punta una bola esférica de un metal plateado y opaco. Dichas bolas eran algo más pequeñas que un huevo de gallina. Pero fueron sus caras las que llenaron el corazón de Con de un miedo supersticioso. Porque no tenían rostro. Debajo de los estrechos y negros capuchones, sus semblantes eran óvalos blancos, lisos y vacíos. Nadie hubiera censurado al muchacho por haber huido con temor. Pero no huyó. Pese a no tener más que 12 años, descendía de un linaje de intrépidos guerreros y mujeres valientes, y pocos de sus antepasados habían vacilado ante el peligro o la muerte. Sus abuelos se habían enfrentado antaño al terrible oso gigante, a los temibles dragones de nieve de los montes Eiglofia y al extraño tigre dientes, de sable del país de las cavernas. Habían luchado contra aquellas criaturas metidos hasta las rodillas en la nieve invernal, mientras la trémula cortina de luces norteñas titilaba sobre sus cabezas.
En aquel instante de peligro, la fuerza de los antepasados bárbaros se adueñó del chico. La mujer levantó la cabeza y pronunció una corta frase con fuerte acento hiperbóreo. «Ríndete, muchacho». «Jamás», gritó Con. Profiriendo el grito de guerra cimerio que había aprendido de su fiero progenitor, enristró su jabalina a modo de lanza y, apuntando al más cercano de los hombres sin rostro, de negra vestimenta, picó con las espuelas una vez más a su cansada cabalgadura. Ningún signo de emoción turbó la vieja cara de la mujer vestida de blanco. Antes de que el potro pudiera dar un brinco, Con sintió un dolor terrible en el brazo. Jadeando, se dobló sobre la montura. La jabalina cayó de sus dedos entumecidos y golpeó sordamente la húmeda hierba. Con mágica rapidez, uno de los hombres vestidos de negro se acercó a él y cogió las bridas del caballo con una de sus manos huesudas. Con la otra le dio un certero golpe al muchacho, utilizando el bastón de madera. La bola de la punta le dio a Con en el hueco del codo. El impacto, dirigido con certera puntería, alcanzó el haz de nervios, debajo de la articulación, y el dolor que sintió Con le hizo ver las estrellas. El hombre de negro levantó nuevamente el bastón para asestarle otro golpe, pero la mujer gritó en una lengua desconocida. Hablaba con voz profunda, ácida, metálica y asexuada. Obedeciendo, el hombre sin rostro refrenó el golpe. Pero Con no se rindió. Lanzando un grito inarticulado, cogió con la mano izquierda el puño de la cimitarra que colgaba de su talabarte y la empuñó con mano torpe. Los hombres vestidos de negro lo rodeaban ya por todos lados, intentando cogerlo con sus delgadas manos, que asomaban de las negras mangas que cubrían sus brazos. Con lanzó una estocada al más cercano. La hoja alcanzó el largo cuello del hombre y le seccionó la garganta. Con un gemido ahogado, el gigante dobló las rodillas y cayó de bruces al mojado suelo. Con clavó las espuelas en las costillas del potro y le dio una orden. El animal lanzó un relincho y retrocedió, al tiempo que los hombres sin rostro aparecían por todos lados. Entonces, el caballo comenzó a arrearles coces con sus cerrados cascos. Como fantasmas, los hombres las eludían. Uno de ellos empuñó su bastón. La bola de este golpeó la muñeca de con diabólica habilidad, y la cimitarra voló de sus flácidos dedos. Otra de las bolas de metal tocó suavemente la nuca del muchacho. Este se cayó del caballo, convertido en un montón de huesos privados de fuerza. Un hombre lo cogió en brazos y lo depositó en el suelo, mientras otros dominaban al potro. La mujer de ojos verdes se inclinó sobre el chico inconsciente. Con, príncipe heredero de Aquilonia, heredero legal del trono de Conan, dijo con voz áspera, y rió con risa seca y apagada. Todd, Amon va a estar contento. 3. Los sanguinarios signos rúnicos. Conan, sentado sobre la montura, y con la espalda encorvada, masticaba ávidamente un trozo de jabalí asado. Se le acercó Eurico, el jefe de los monteros. El rey se incorporó preocupado, escupió un trozo de cartílago y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Se sabe algo?, gruñó. El viejo montero asintió con la cabeza y le extendió un objeto extraño. Esto, respondió. Conan lo examinó cuidadosamente. Era una máscara de marfil delicadamente esculpida para que encajase con exactitud en una cara humana de mandíbulas alargadas, pómulos salientes y mentón estrecho. Lo extraño era que estaba modelada sin facciones, mostrando, salvo en lo relativo a las órbitas, un óvalo liso de marfil pulido hasta los ojos. A Conan no le gustó nada su aspecto. Trabajo hiperbóreo, dictaminó. ¿Hay algo más? El viejo montero asintió con la cabeza. Sangre en la hierba aplastada, pisadas de potrillo y... esto. La fiera mirada de Conan se apagó y su cara quedó demudada. Era la cimitarra que le había regalado a Conan al cumplir los 12 años. En la guarnición de plata estaba grabada la corona de príncipe Aquilonio. ¿Nada más? Los perros están siguiendo una pista, dijo Eurico. Conan hizo un gesto de preocupación. Cuando hayan descubierto las huellas, haz sonar tu cuerno y reúne a los hombres, ordenó. El sol se hallaba alto en el firmamento. La hierba olía a mojado. El aire estaba húmedo. Pero nuevamente el rey de Aquilonia se estremeció como si una invisible corriente de aire glacial le soplara en el corazón. Transcurrió más de una hora antes de que encontraran el cadáver. Había sido enterrado cuidadosamente al pie de una hondonada, debajo de un montón de hojas muertas y de tierra húmeda. Pero los bravos perros, con su singular olfato, lo descubrieron y lanzaron sus clásicos ladridos para llamar a los cazadores. Conan galopó hasta la parte baja de la hondonada para examinar el cadáver. El cuerpo estaba desnudo. El hombre medía más de 6 pies y era sumamente delgado. Su piel blanca parecía de pergamino. Su pelo, también blanco, era muy sedoso. Le habían cortado la garganta. Eurico se agachó sobre el cadáver cubierto de lodo, olió la sangre e introdujo los dedos en la herida, frotando luego pensativamente las ensangrentadas yemas. Conan esperaba en malhumorado silencio. Finalmente, el viejo se enderezó, limpiándose las manos.
Todo ha sucedido durante la noche pasada, señor, dijo. Conan observó el cadáver de arriba abajo, deteniendo la mirada en las alargadas mandíbulas, los pómulos salientes y el estrecho mentón. El hombre era un hiperbóreo. Su elevada estatura, su extraña palidez y el descolorido cabello sedoso así lo indicaban. Los ojos muertos, de color verde, miraban fijamente hacia arriba desde la tierra húmeda en la que yacía. Suelta a los perros de nuevo, Eurico. Próspero. Di a los hombres que estén atentos. Nos están llevando hacia algo, dijo Conan. Continuaron cabalgando juntos. Tras unos momentos, el general Poitáneo carraspeó. Señor, ¿creéis que dejaron aposta la máscara y la cimitarra? Lo sé perfectamente, dijo Conan con voz ronca. Lo siento en mis huesos, del mismo modo que un viejo soldado con una pata de palo sabe cuándo va a llover. Allí, a lo lejos, hay una legión de demonios blancos. Tienen a mi hijo en su poder. Y malditos sean, nos están arrastrando hacia ellos. ¿Hacia una emboscada? Preguntó Próspero. Conan sopesó la idea en silencio, pero luego negó con la cabeza. Lo dudo. Durante esta última hora hemos cabalgado sin inconvenientes, y hemos pasado por 3 lugares idóneos para una trampa de esa naturaleza. No, tienen algún otro propósito en la cabeza. Un mensaje, tal vez, que nos espera en el sitio a donde nos conduce la pista. Próspero se quedó pensando en ello. Podría ser que retuvieran al príncipe para exigir un rescate. O para emplearlo como anzuelo, dijo Conan. Cuyos ojos brillaban como los de una fiera. Fui una vez cautivo de los hiperbóreos, y lo que sufrí a sus manos no me dio ningún motivo para sentir aprecio por esos esqueléticos demonios, y lo que yo les hice como recompensa por su hospitalidad no creo que les haya inspirado ningún cariño hacia mí. ¿Qué significa esa máscara de marfil? Conan escupió y apuró un trago de vino tibio. Es un tenebroso país de demonios. Tierra muerta y estéril, siempre envuelta en una pegajosa niebla y gobernada por el terror puro y maléfico. El culto sobrenatural de los hiperbóreos es practicado por brujos asesinos, vestidos con negros hábitos, que ejercen el poder mediante el terror inspirado por sus misteriosas artes. Matan sin dejar huella y luchan armados únicamente con bastones de madera que llevan en la punta una bola de un metal pesado, gris y raro llamado platino, que abunda en su país. Su reina, sacerdotisa, es una vieja mujer. Creen que es la reencarnación de su diosa muerta. Los que sirven en sus sórdidas legiones de tenebrosos asesinos someten su mente, cuerpo y voluntad a extrañas disciplinas. Las máscaras son un ejemplo de su fanatismo. Son los guerreros más peligrosos del mundo. Su ciega fe en dioses satánicos los hace inmunes al miedo y al dolor. Continuaron galopando sin decir más. En la mente de ambos anidaba una terrible imagen. La de un muchacho indefenso, cautivo en un país de fanáticos adoradores de la muerte, cuya reina, bruja, alimentaba desde hacía años un odio implacable contra Conan. Hacia el comienzo de la tarde, los árboles se hicieron más escasos, y la parte oriental de la selva de Gondorland dio paso a páramos cretáceos cubiertos aquí y allá por matorrales de helechos. Se acercaban a los límites de los dominios de Conan. No lejos de aquella zona, se encontraban las fronteras de Aquilonia, Cimeria, el reino fronterizo y Nemedia. El cielo estaba encapotado, y el aire no presagiaba nada bueno. El viento sacudía los helechos con repentinas y frías ráfagas, y el sol parecía un disco gris, débil y sin calor. Allá lejos, en los páramos, se oían los roncos graznidos de los pájaros. Era una tierra inhóspita y desolada. Conan marchaba al frente. De pronto, frenó a su asustado caballo y levantó un brazo para que la comitiva se detuviera. Al instante se agachó sobre la montura, observando torvamente el objeto que bloqueaba su camino. Sus hombres fueron desmontando uno a uno y se acercaron para ver qué era lo que Conan había visto. Se trataba de una jabalina liviana de madera de sauce, del tipo de las que un muchacho podría elegir para cazar un venado. La punta se hallaba profundamente enterrada en los helechos y de su mango sobresalía, enrollado, un rollo de pergamino blanco. Eurico desató el pergamino con mano ágil y se lo tendió al rey, que seguía montado en su corcel con cara preocupada. Crujió sonoramente cuando éste lo desenrolló. El mensaje estaba toscamente garabateado en lengua aquilonia. Conan lo examinó en silencio con rostro adusto y se lo pasó luego a Próspero, que lo fue leyendo lentamente para que lo oyeran los hombres. El rey debe seguir solo hasta Pohiyola. Si obedece estas indicaciones no se le hará ningún daño al hijo que lleva su misma sangre. Si no cumple con nuestras indicaciones, el niño morirá de una manera imposible de describir. El rey debe seguir el sendero señalado con una mano blanca. Próspero estudió los torpes garabatos, escritos con caracteres rúnicos, y profirió una exclamación de disgusto. El mensaje estaba escrito con sangre. 4. La mano blanca. De manera que Conan se internó solo en la ciénaga que empezaba en las fronteras de Aquilonia. Lo normal hubiera sido retornar a Tanazul, reunir su ejército y avanzar hacia la brumosa hiperbórea con todas sus fuerzas. Pero, si seguían aquel proceder, el muchacho moriría a manos de los asesinos.
Conan no tenía más remedio que seguir las órdenes anotadas en el rollo de pergamino. Antes de partir, le entregó a Próspero el anillo con el sello real de oro macizo que llevaba en el pulgar derecho. La posesión del anillo convertía al Poitáneo en regente del reino hasta el regreso de Conan. Si éste no retornaba, su segundo hijo sería rey de Aquilonia por derecho propio, bajo la doble regencia de la reina Zenobia y de Próspero. Mientras impartía estas instrucciones, mirando fijamente a los ojos al Poitáneo, vio con claridad que el fiel militar la seguiría al pie de la letra. Conan dio una orden más. Próspero debía ser una leva general en Tanazul e ir en su busca invadiendo Hiperbórea y atacando cuanto antes la ciudadela de Poyola. Esta orden tenía por objeto darle a Próspero una responsabilidad. Pero Conan sabía que un hombre solo y bien montado podía llegar más lejos y en menos tiempo que toda una tropa a caballo. Él estaría dentro de los severos muros de Poyola mucho antes de que la fuerza de Próspero se hiciera presente para prestarle ayuda. Aquella tierra se denominaba Reino Fronterizo. Era una lúgubre planicie de desolados y desérticos páramos que se extendían hasta el opaco horizonte. Aquí y allá crecían árboles nudosos y achaparrados, las ciénagas brumosas salían aves acuáticas, beatiendo las alas. Un viento frío y desagradable soplaba por los grandes cañaverales, haciendo oír su lúgubre sonido. Conan saltó hacia adelante, con cuidado, pero también con la mayor rapidez posible. Su caballo rojizo Ymir estaba exhausto después de la larga cabalgata nocturna por el bosque, de modo que Conan había cogido el fornido tordo del barón Guilaime de Ymyrus. El obeso noble era la persona que más pesaba después de Conan, por lo que su caballo de anchos lomos era el único capaz de soportar la mole del gigantesco cimerio. Conan se había quitado su atuendo de caza y vestía un sencillo jubón de cuero. Llevaba una cota de malla a modo de camisa. Se había colocado el ancho alfanje sobre los hombros para tener las manos libres. Del arzón de la montura colgó su gran arco hircáneo, unas cuantas yardas de flexible cuerda y un carcaj de flechas con plumas negras. Luego se alejó al galope sin mirar una sola vez hacia atrás. Al principio siguió un rastro claro, porque los caballos de los hiperbóreos habían dejado sus huellas en el suelo embarrado. Hacía avanzar enérgicamente su caballo, pues deseaba ganar el mayor tiempo posible. Existía la remota posibilidad de que con suerte y la ayuda de Kron pudiese alcanzar a los raptores de piel blanca antes de que llegaran a sus cuarteles de Poyola. Muy pronto, el rastro de los caballos hiperbóreos desapareció en un suelo pedregoso. Sin embargo, no había peligro de perder la pista porque una y otra vez pasaba junto a una señal que los secuestradores de Con habían ido dejando para guiarlo, la marca de una mano blanca en las rocas o en el suelo. A veces estaba dibujada en la hierba seca de los matorrales de una colina, como una señal de escarcha dejada por una ráfaga de viento sobrenatural. Hechicería, murmuró Conan para sus adentros, sintiendo un escozor en la nuca. Su tierra natal, Cimeria, se hallaba al noroeste. Sus primitivos pobladores conocían la mano blanca, el misterioso símbolo de los brujos de Hiperbórea. Se estremeció ante la idea de que su hijo estuviera en tales manos. Pero siguió cabalgando, cruzó las monótonas llanuras llenas de grandes charcas de agua sucia y fría, y matorrales de helechos atravesados por arroyuelos que corrían haciendo meandros. Siguió cabalgando sin cesar mientras caía la noche. Una a una iban apareciendo las estrellas, aun cuando su fulgor era débil y escaso, pues su bruma cubría el cielo. Cuando al fin salió la luna, su pálida faz desapareció tras un velo de encajes de vapor. Hacia el amanecer ya no pudo galopar más. Entumecido y dolorido, desmontó y le dio de comer al caballo una bolsa de pienso que le colgó del bozal. Encendió una pequeña hoguera con hojas secas de helecho y, apoyando la cabeza sobre la montura como si fuera una almohada, cayó en un profundo. Durante 3 días fue internándose cada vez más en aquel lóbrego desierto, siguiendo los bordes fangosos del gran pantano de sal. El ancho estero bien podía ser lo que quedara de un vasto mar interior que hubiera cubierto la comarca miles de años atrás, antes del comienzo de la civilización. El suelo se iba volviendo traicionero, y cuanto más penetraba en el reino fronterizo, tanto más difícil se hacía el avance del caballo. El tordo avanzaba por la ciénaga con la cabeza gacha, probando con la pata la solidez de cada irregularidad del terreno. Las charcas de agua fangosa y fría se hacían cada vez más numerosas, y de pronto Conan se halló cabalgando por una marisma sin árboles. Llegó el crepúsculo, y la tierra cenagosa se volvió invisible en la oscuridad. El caballo, nervioso, daba respingos cada vez que sus cascos se alzaban del lodo con un chasquido semejante al de una ventosa. Los murciélagos revoloteaban y chillaban en medio de la penumbra. Una víbora de color arcilloso, del grosor de un brazo humano, se deslizó silenciosamente sobre un tronco cubierto de moho. Aun cuando la oscuridad fuera más intensa, Conan apretó los dientes y obligó a su caballo a seguir adelante. Se proponía andar toda la noche y, de ser necesario, descansaría a mediodía. Algo más adelante, el sendero se bifurcaba. Conan se agachó y examinó los helechos.
Una piedra lisa sobresalía, debido a la acción de pulido de las incesantes lluvias. Sobre ella vio de nuevo el misterioso blasón blanco en forma de mano abierta. Hizo girar al caballo y se internó en la senda marcada por la mano blanca. Repentinamente, los fangosos matorrales cobraron vida, poblándose de hombres. Estos estaban demacrados, sucios y desnudos, salvo por unos trapos grasientos que llevaban enroscados en las ingles. Enmarcaba su rostro amenazador una melena larga y enmarañada. Conan los retó con su grito de guerra, e hizo que el caballo se irguiera sobre dos patas al tiempo que sacaba el alfanje de su vaina. Los hombres, bestia, lo cercaron, dando manotones a sus botas y espuelas, tirando del faldón de su cota de malla y colgándose de las crines del caballo para hacerlo caer. Pero el corcel comenzó a dar coces. Los cascos le dieron en la cara al hombre más próximo y le rompieron el cráneo. Los sesos se desparramaron entre salpicaduras de sangre. Otra cos le dio a un hombre de pecho amplio, golpeándolo en el hombro y destrozándole el brazo. La hoja de Conan silbaba, iba cortando cabezas, y sus golpes enviaron por el aire a varios hombres, bestia. Mató a 5. A un sexto le partió el cráneo hasta la mandíbula. Pero el acero se hundió demasiado en el duro hueso. Cuando el cuerpo cayó hacia atrás, la espada se le escapó a Conan de las manos. Dio un salto para ir a recogerla, y entonces la horda de hombres bestia lo atacó entre alaridos. Sus ojos feroces brillaban, y los dedos, como garras, rastrillaban sus brazos. Lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron bajo su peso. Uno de ellos atizó a Conan un golpe en la sien con un mazo de madera nudosa. El bárbaro sintió que el mundo explotaba a su alrededor y cayó inconsciente al suelo. 5. Un fantasma del pasado. Emergiendo entre las brumosas y turbulentas neblinas, el redondeado pico de una colina descollaba frente a ellos en el camino de piedra. Aturdido y rendido por los días y noches de viaje, Con la miró con ojos extraviados. Coronaba la cima de la loma un poderoso torreón, un sólido castillo construido con ciclópeos bloques de piedra, sin argamasa. A la débil luz de las estrellas tenía un aspecto fantasmagórico, que se distinguía borrosamente en la atmósfera cargada de niebla, semejante a una aparición. En cada extremo del macizo edificio se levantaban anchas torres envueltas en espirales de bruma. Galoparon hacia el portalón de la espectral mansión. Al acercarse, Con vio que la enorme reja se levantaba lentamente. El muchacho, medio muerto de hambre, reprimió un estremecimiento. El movimiento de la reja, erizada de clavos de hierro herrumbroso, recordaba el lento bostezo de un gigantesco monstruo. Atravesaron a caballo el amplio portal, que daba a un enorme salón, sombríamente iluminado por la vacilante luz de las antorchas. La reja se cerró tras ellos, y resonó contra el pavimento de piedra como si hubieran tocado a muerto. Frías manos blancas arrancaron al muchacho de la montura y lo arrojaron a un rincón. Este se acurrucó contra la pared de piedra, mirando a su alrededor. Poco a poco, las formas del vasto salón cargado de ecos se fueron dibujando en la penumbra. El torreón entero era un inmenso salón. El techo, cuyas vigas se perdían en la oscuridad, se encontraba muy por encima de sus cabezas. Los únicos muebles visibles eran uno o dos toscos bancos de madera, un par de sillas y una larga mesa montada sobre caballetes. Encima de la mesa había un plato de madera que contenía lonchas de carne grasienta y fría, y un mendrugo de pan negro ordinario y mojado. El chico echó una mirada hambrienta a aquella inmundicia. Como adivinando sus pensamientos, la vieja mujer masculló una orden. Uno de los hombres cogió el plato de la mesa y lo depositó junto a Con. Este tenía entumecidas las manos, por cuanto le habían atado las muñecas al cuerpo de la montura durante los días y noches que estuvieron cabalgando. El hombre cortó la correa que lo inmovilizaba, le puso una cadena al cuello y echó un candado al otro extremo, fijado a un anillo de hierro herrumbroso incrustado en la pared. Con se arrojó sobre los restos de comida mientras el hombre lo observaba en silencio. El brujo se había quitado su máscara de marfil, de manera que Con pudo verle la cara. Era pálida y huesuda, y había en su expresión una serenidad inhumana. A Con le disgustaron los finos y descoloridos labios, así como los fríos destellos de sus verdes ojos, pero como estaba hambriento y helado, y se sentía desdichado, no le importó el aspecto de sus raptores. Otro hombre se acercó con algunas piezas de sucia arpillera que llevaba colgando del brazo. Las echó junto al muchacho encadenado, y luego ambos se alejaron, dejándolo solo. Después de haber comido todo lo que había, conjuntó la mugrienta paja desparramada por el enorme salón donde resonaba el eco. Cubrió la paja con las arpilleras, se acostó sobre el improvisado lecho y, haciéndose un ovillo, no tardó en dormirse. El apagado sonido de un gong lo despertó. En aquel lóbrego montón de piedras nunca entraba la luz del día, de modo que Con había perdido toda noción del tiempo. Miró hacia arriba, frotándose los ojos. En el centro del salón se encontraba un tablado circular de pie doctora, de poca altura, sobre el que estaba sentada la bruja. Un gran brasero de cobre con carbones encendidos reflejaba en su rostro una oscilante luz de color sangre. Con la estudió detenidamente. Era vieja.
Mil arrugas surcaban su cara decrépita, y su cabello gris flotaba libremente junto a la inexpresiva máscara que era su rostro. Pero, en los llameantes ojos verdes esmeralda, la vida latía intensamente, y su misteriosa mirada se perdía en el vacío. Junto al pie de la tarima, uno de los hombres de negras vestiduras se agachó, y golpeó con un mayo almohadillado un pequeño gong con forma de calavera humana, y el sordo tañido se propagó con ecos sobrenaturales. Los hechiceros entraron en la habitación en fila india. Se habían despojado de sus máscaras de marfil y de los negros capuchones que cubrían su sedoso cabello. Uno de ellos empujaba a un hombre desnudo que tenía la cabeza cubierta por una melena hirsuta. Con lo recordaba porque, al cruzar el día anterior las interminables marismas, los adoradores de la muerte lo habían capturado y le habían atado un lazo alrededor del cuello, con lo que se veía obligado a trotar detrás de sus caballos, o bien a caer y ser arrastrado. El hombre estaba desfigurado, atontado y sucio. Tenía la boca entreabierta, y los ojos le brillaban de terror. Comenzó entonces un extraño rito. 2 hechiceros se arrodillaron y ataron los pies del prisionero con una cuerda que pendía de una viga. Luego lo fueron levantando lentamente hasta que quedó colgando, desnudo y cabeza abajo, sobre el brasero lleno de carbones chispeantes. El hombre se retorció de dolor y profirió inútiles alaridos. Entonces, le cortaron la garganta de oreja a oreja. La víctima se retorció en el aire, y poco después quedó inerte. Con observaba la escena con los ojos dilatados por el horror. La sangre cayó a borbotones sobre los carbones, y se produjo una explosión que esparció una nube de humo. Un olor nauseabundo inundó la estancia. Mientras todo esto sucedía, la bruja miraba hacia adelante, con la mirada perdida. Con comprobó que se bamboleaba de un lado a otro, canturreando una melopea cacofónica. Los hombres ataviados de negro seguían de pie, inmóviles, cerca de la tarima, en tanto que los carbones crepitaban y estallaban. El cuerpo del sacrificado siguió chorreando sangre mientras se oyó el tenue y misterioso lamento que entonaba la bruja, pero acompañado por el monótono ritmo del gong. Con miraba fijamente, con irresistible fascinación. Por encima de la tarima, arremolinándose y enroscándose como movido por manos invisibles, el pestilente humo colgaba cual grasiento velo. De pronto, el chico, con cara lívida, reprimió un sobresalto. «Crom», murmuró. La turbia nube de humo iba tomando forma de un hombre alto, poderoso, de anchas espaldas, envuelto en una especie de túnica oriental, cuya capucha, echada hacia atrás, dejaba al descubierto una cabeza rasurada y un torvo rostro de halcón. La ilusión era pavorosa. La bruja seguía canturreando. Su ronca melopea fue creciendo, y cayó como un viento helado que silbara por entre los maderos de un patíbulo. Aquel hombre con forma de fantasma fue adquiriendo color, los pliegues de su túnica se oscurecieron adoptando una tonalidad verde, y su lívida faz se tornó morena, de un marrón rojizo, como la cara de un shemita o de un estigio. El chico, helado de horror, examinó al transparente fantasma con ojos desorbitados. La ilusión le mostraba un rostro que le parecía haber visto o haber oído describir. Esas huidizas facciones aquilinas, esa boca torva carente de labios. Allí donde debían estar los ojos, había 2 centellas verde esmeralda. Los labios se movieron, y el eco distante de una voz resonó por el sombrío salón. «Salud, oh Luji», dijo el fantasma. Y la bruja contestó. «Bienvenido, Todd Amon». Entonces, las escalofriantes garras del miedo atenazaron realmente el corazón de Con, pues éste se dio cuenta de que no se hallaba en manos de un vulgar secuestrador. Estaba en poder del más mortal y tenaz enemigo de su raza, del más poderoso mago del mundo negro, del brujo Estigio que desde tiempos inmemoriales había jurado por sus dioses malignos someter a Conan de Cimeria a una muerte horrible, y aplastar a Quilonia hundiéndola en el fango. 6. Más allá de la reja de la calavera. Hacia el amanecer, Conan, todavía atontado, luchaba por recobrar el conocimiento. La cabeza le dolía atrozmente, y tenía costras de sangre seca en la cara, provenientes de una herida en el cuero cabelludo. Pero afortunadamente seguía con vida. En cuanto a los peludos hombres, bestia del país de las marismas, parecían haber huido al amparo de la noche llevándose sus muertos y el botín. Se sentó, gruñendo, y meciendo con las manos la cabeza, en la que sentía fuertes palpitos. Estaba desnudo, si bien conservaba sus botas y un trozo de lienzo harapiento. Lo habían despojado del caballo, la cota de malla, las provisiones y las armas. ¿Acaso los hombres, bestia, lo daban por muerto? Probablemente sí, y solo gracias a la dureza de su cráneo pudo el cimerio salvarse de un siniestro. Probablemente sí, y solo gracias a la dureza de su cráneo pudo el cimerio salvarse de un siniestro fin. Las leyendas contaban que los hombres, bestia, eran descendientes degenerados de muchas generaciones de criminales y de esclavos que habían logrado acudir a aquella tierra en busca de asilo.
Los siglos de consanguinidad los degradaron de tal forma que quedaron reducidos a un nivel escasamente superior al de los animales. Como los hombres que retroceden a una condición primaria desarrollan con frecuencia un gran gusto por comer carne humana, era extraño que no le hubieran devorado. Hasta que se puso en pie, Conan no descubrió la causa por la que los hombres bestia habían huido en desbandada. Grabada en los enlodados pastos y muy cerca de donde lo derribaron, estaba la marca de la mano blanca. No tenía más remedio que seguir andando. Fabricándose un macizo garrote con la rama de un árbol doblado, el corpulento cimerio se dirigió hacia el noroeste, siguiendo las huellas marcadas para él por la mano blanca. En su país natal, cuando era un muchacho salvaje, había aprendido a vivir aprovechando los frutos de la naturaleza. Como rey de la opulenta Aquilonia, le quedaban muy lejos ya aquellas lejanas épocas en que tuvo que cazar y matar para lograr el sustento. Se alegra Bea al comprobar que aún conservaba su antigua destreza. Improvisó una honda con una tira de paño que se arrancó del taparrabo y cazó aves acuáticas con piedras. Puesto que carecía de medios para encender un fuego, desplumó las aves y las devoró crudas. Cuando los perros salvajes lo atacaban, los alejaba a garrotazos con la fuerza hercúlea de sus poderosos músculos. Con unas ramas cortadas, se procuró ranas y cangrejos en las fangosas charcas. Y mientras tanto, seguía avanzando por un tortuoso camino. Tras un tiempo que le pareció interminable, llegó al límite del reino fronterizo. La entrada de Hiperbórea estaba marcada por un curioso monumento, concebido para infundir miedo en el corazón de los hombres. Las colinas se elevaban formando una tosca muralla. El sendero serpenteaba a través de un estrecho paso entre dos lomas redondeadas. Empotrado en el flanco más cercano de una de las lomas, se veía un extraño mojón blanco grisáceo que brillaba en la oscuridad y la humedad de Hiperbórea. Cuando se hubo acercado lo suficiente como para observar de qué se trataba, se detuvo bruscamente, cruzando sus fuertes brazos. Era una calavera con forma humana, pero mucho más grande que la de un simple mortal. Su aspecto hizo que se le erizara el cabello de horror y recordó sombríos mitos de ogros y gigantes. Pero al analizar más detenidamente la amplia superficie de hueso, en sus labios se dibujó una tensa sonrisa. Había viajado y visto mucho durante sus años de aventuras, lo que le permitió descubrir que la espeluznante reliquia no era sino el cráneo de un mamut. Los cráneos de los elefantes tienen un parecido superficial con los de los seres humanos, salvo, desde luego, en lo que respecta a los colmillos curvos. En aquel caso, por supuesto, los colmillos habían desaparecido. Conan sonrió y escupió despectivamente. Sus esperanzas renacieron, pues pensó que quienes emplean trucos para inspirar temor supersticioso no debían de ser invulnerables. En la frente de la calavera del mamut había pintados enormes signos de la escritura rúnica hiperbórea. En sus múltiples viajes, Conan había logrado aprender rudimentos de muchas lenguas. Con alguna dificultad, pudo descifrar la advertencia contenida en aquellos toscos caracteres que decían: la puerta de Hiperbórea es la puerta de la muerte para aquellos que osen atravesarla sin autorización. Conan gruñó despreciativamente y traspuso la entrada. Se encontró de pronto en medio de una tierra de brujería. Más allá de la reja de la calavera, la campiña se convirtió en una llanura desierta, interrumpida por colinas desprovistas de vegetación. Bajo el cielo encapotado se veía una tierra pedregosa y desnuda. Conan, con todos los sentidos en estado de alerta, siguió avanzando a través de la pegajosa neblina. A primera vista no se advertía ningún signo de vida. Nada se movía en aquel sombrío país lleno de peligros invisibles. Poca gente vivía en ese desolado feudo del temor donde el sol invernal brillaba a escasos intervalos. Quienes allí gobernaban, tenían su trono en fortalezas con altas torres de piedras ciclópeas. En cuanto a los pobladores comunes, siervos miserables apiñados en desmantelados cobertizos, ganaban duramente su diario sustento trabajando la tierra estéril. Sabía que los famélicos lobos grises del norte vagaban por los desolados páramos, en bandadas salvajes, buscando alimento, y que el feroz oso de las cavernas hacía su guarida en cuevas de piedra bajo cielos siempre tormentosos. Pero poca cosa más habría podido morar en aquellas inhóspitas inmensidades, salvo raras manadas de renos, bueyes o mamuts. Conan llegó por fin al primer torreón de piedra. Sabía que la ciudad se llamaba Sictona. En Asgard había oído sórdidas historias acerca de su sádica reina. Se rumoreaba que vivía de sangre humana. Siguió su camino bordeando Sictona, en busca de la siguiente ciudadela montañosa. Después de un lapso de tiempo interminable, divisó la tétrica mole de Poyola, cuyas anchas torres apuntaban hacia las estrellas. Desnudo, famélico, sucio y desarmado, el indómito cimerio echó una mirada furiosa a la fortaleza de los hechiceros. En algún lugar de aquella fortaleza de negras piedras estaba encarcelado su hijo mayor. En algún lugar de aquel oscuro y laberíntico edificio, tal vez lo acechaba su propio fin. Pero su espada se había enfrentado a la muerte muchas veces ya, y de una tan desesperada confrontación siempre supo salir vencedor. En la oscuridad, y con la cabeza bien alta, llegó a las puertas de Poyola. 7.
La mujer bruja. Las puntas de hierro de la reja colgaban sobre el camino de piedra que llevaba al gran portal. Este era de sólida madera negra, adornada con clavos de hierro. Con los clavos, alguien había escrito una misteriosa frase protectora en una lengua que ni siquiera el fornido cimerio conocía. El portal estaba abierto. Al entrar, Conan observó que las paredes tenían un grosor de 20 pies. Pasó al salón central del gran torreón. No había nadie, salvo una mujer vieja de cabellos grises, que estaba sentada sobre una tarima circular de piedra, mirando fijamente las relucientes a más de un brasero lleno de carbones encendidos. Conan la reconoció. Era Luji, la reina, sacerdotisa de los hechiceros, que la consideraban como la encarnación viviente de su diosa de la muerte. Haciendo resonar sus botas sobre el suelo de piedra, el gigante semidesnudo atravesó el imponente salón y se planteó con acento agudo atrevidamente ante la tarima, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pasados unos segundos, la anciana clavó sus ojos verdes en el rostro de Conan, que acusó el impacto de la mirada. La mujer era vieja, delgada y macilenta, pero detrás de la máscara arrugada de su rostro podía adivinarse una extraordinaria personalidad. Todd, Amon ha dictaminado que debo matarte en el acto, o al menos atarte con las cadenas que se emplearían para 10 hombres, dijo con voz profunda y metálica. El rostro de Conan no dejó traslucir la menor emoción. Déjame ver a mi hijo, gruñó. Todd, Amon dice que eres el hombre más peligroso del mundo, siguió diciendo Luji con calma, como si Conan no hubiera hablado. Pero siempre he creído que el mismo Todd, Amon es más peligroso que cualquier otro hombre. Qué raro. ¿Eres realmente tan peligroso? Quiero ver a mi hijo, repitió Conan. A mí no me pareces tan peligroso, afirmó serenamente Luji. Eres fuerte, ciertamente, y posees una enorme resistencia. No dudo de tu valentía, en el sentido que los mortales dan a esa expresión. Pero eres solo un hombre. No entiendo qué ve Todd Amon en ti para temerte de tal manera, murmuró. Me teme porque sabe que lo mataré, dijo Conan. Como te mataré a ti si no me llevas a donde está mi hijo. La cara arrugada de la mujer pareció helarse, y sus ojos verdes y centelleantes se clavaron, impasibles, en Conan, que le devolvió la mirada feroz de sus ojos de color azul volcánico. La bruja siguió mirándolo fijamente, pero los ojos de Conan no se movieron. Por fin fueron los ojos verdes de la hechicera los que cedieron, y Luji miró hacia otro lado. Como obedeciendo una orden que no había sido dada, apareció al lado de Conan un hombre de sobrenatural estatura, delgadísimo, pálido y de cabello muy rubio, vestido con una túnica negra, que llevaba ajustada al cuerpo como un guante. La hechicera no levantó los ojos y cuando habló, su voz había perdido algo de su anterior serenidad. Llévalo a donde está su hijo, dijo. El hijo de Conan estaba prisionero en su foso de paredes de piedra en el subsuelo. Aquel sitio le parecía un pozo de agua seco, construido con la misma piedra sin argamasa con que había sido edificado todo el torreón, y resultaba una celda muy apropiada para encerrar prisioneros. Bajaron a Conan mediante una cuerda, que retiraron cuando sus pies hubieron llegado al suelo. El muchacho se hallaba arrinconado contra una pared de la torre, sobre una pila de sacos húmedos. Se puso en pie de un salto y se arrojó a los brazos de su padre tan pronto como reconoció al gigante semidesnudo. Conan lo oprimió con fuerza contra su cuerpo en un abrazo feroz, al tiempo que profería tremendas maldiciones para disimular la ternura que lo embargaba. Luego cogió al muchacho por los hombros y lo sacudió, amenazándolo con una tremenda paliza que jamás olvidaría, si se le ocurría volver a acentuar tan estúpidamente. Las palabras eran amenazadoras y el tono muy brusco, pero las lágrimas surcaban su rostro marcado por cicatrices. Luego alejó de sí a su hijo para poder observarle cuidadosamente. La vestimenta del muchacho estaba rota y sucia, su cara pálida y hundida, pero el rey pudo cerciorarse de que estaba ileso. Había pasado por una experiencia que hubiera dejado histérico a cualquier otro chico de su edad. Conan sonrió y le dio un afectuoso abrazo. Padre, Todd, Amon es el autor de esto, susurró Con, muy excitado. Ya lo sé, gruñó Conan. Anoche, la vieja hechicera lo conjuró, siguió diciendo Con ansiosamente. Colgaron a un salvaje por los pies encima del fuego, le cortaron la garganta y dejaron que su sangre cayera sobre los carbones encendidos. Luego hizo que, mediante un sortilegio, el espíritu de Todd, Amon apareciera en medio del humo. ¿De qué hablaron? Cuando Todd, Amon oyó que tú cruzabas solo el reino fronterizo, le ordenó que te matara con sus artes mágicas. Ella le preguntó por qué había de hacerlo, y él contestó que eras demasiado peligroso y que no debía seguir viviendo. Discutieron mucho sobre este punto. Con mano maciza, Conan se frotó la barbilla, en la que le habían crecido pelos duros como cerdas. ¿Tienes idea de por qué la hechicera se negaba a matarme? Me parece que desea mantenernos a ti y a mí vivos a fin de utilizarnos para controlar a Todd Amon, le dijo el muchacho en tono confidencial. También me parece que existe una especie de confabulación con otros hechiceros del mundo entero.
Todd, Amon es mucho más fuerte y poderoso que la vieja bruja, pero, mientras ella te tenga en sus manos, él no se atreverá a darle demasiadas o con acento agudo RDNs. Es muy posible que tengas razón, hijo, murmuró Conan. ¿Has oído algo más acerca de la confabulación? ¿Contra quién se dirige? Contra los reinos del oeste, dijo Con. Todd Amon es el jefe de todos los malvados hechiceros del sur. De Shem, Estigia, Kush, Zimbabue y los pueblos de la selva. Existe una especie de hermandad de hechiceros o algo similar que se llama Anillo Negro. Conan se estremeció y resopló involuntariamente. ¿Qué dices del Anillo Negro? Preguntó. La voz del muchacho se hizo más aguda a causa de la emoción. Todd, Amon es el gran jefe del Anillo Negro, e intenta aliarse con la Mano Blanca de aquí, del norte, y con alguna hermandad del lejano oeste llamada Círculo Escarlata. Conan gruñó. Ya sabía de la existencia del Anillo Negro, esa vieja hermandad del mal. Estaba enterado de las prácticas perversas que ponían en obra los seguidores del Anillo en las criptas sombrías de la maldita Estigia. Años atrás, Todd, Amon había sido un poderoso príncipe de esa orden, pero perdió su predicamento y su lugar fue ocupado por un tal Tutons. Luego Tutons había muerto, y todo parecía indicar que Todd, Amon recuperaría por fin el poder supremo en la antigua hermandad de hechiceros de la magia negra. Esto significaba un gran peligro para las jóvenes naciones del oeste. Hablaron y hablaron hasta que Con le hubo contado a su padre todo lo que sabía. Y luego, vencido por tantas emociones y aventuras, el muchacho se durmió, apoyado en el poderoso pecho de Conan. Pero este no dormía. Rodeando cariñosamente con el brazo los hombros de su hijo, miraba sombríamente hacia la oscuridad, preguntándose qué les depararía el futuro 8. Los adeptos del Anillo Negro. 3 hombres y una mujer se hallaban sentados en sillas de madera negra en forma de trono, colocadas sobre la gran tarima de piedra que se alzaba en medio del amplio salón de Poyola. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un gran brasero de cobre lleno de carbones ardientes. Una furiosa tempestad rugía estrepitosamente fuera del lóbrego fuerte. Los relámpagos centelleaban como dardos de fuego a través de espesos nubarrones, mientras la lluvia azotaba el sombrío túmulo pedregoso y la tierra temblaba con el estampido de los truenos que resonaban entre densas nubes borrascosas. Sin embargo, en el interior del salón, el ruido ensordecedor de la tormenta quedaba reducido a un murmullo, pero el aire era húmedo y frío. Los 4 estaban sentados en silencio, y entre ellos reinaba una ominosa tensión. Se observaban mutuamente de reojo. De uno de los oscuros extremos del salón salieron en doble fila unos servidores vestidos con el negro atuendo de la Mano Blanca, que se aproximaron a ellos. En medio de los servidores destacaba la majestuosa figura de Conan, cuyo rostro moreno se mostraba impasible. Su amplio pecho desnudo brillaba a la luz del fuego. A su lado iba su hijo, con la cabeza erguida. Los hechiceros los condujeron al pie de la tarima. Conan levantó su fiera mirada para clavarla directamente en los fríos ojos de un hombre de poderosa constitución que iba envuelto en una túnica de color verde oscuro. Llevaba la cabeza rasurada, y su piel tenía tonos cobrizos. «Volvemos a encontrarnos, perro cimerio», dijo Todd Amon con acento estigio. Conan gruñó y lanzó un escupitajo. Padre e hijo habían dormido, les habían despertado, recibieron alimentos y luego volvieron a dormirse. Conan se negó a responder, y volvió la mirada hacia los que ocupaban los otros tronos. Conocía ya a la bruja hiperbórea, pero los personajes que estaban con ella le eran desconocidos. El primero era un hombrecillo diminuto, afeminado, que lucía ropas cargadas de fantásticas joyas. Tenía el cutis del color de ámbar, y llevaba los brazos carnosos cubiertos de relucientes pulseras. Su mirada, de ojos fríos y brillantes, parecía tan desalmada como la de una serpiente. Este es el divino Pra, Eun, señor del Círculo Escarlata, el sagrado rey, dios de Angkor, aquella ciudad rodeada de selvas del lejano oriente, dijo Todd Amon. Conan no respondió, pero el pequeño y regordete cambujano esbozó una suave sonrisa. El gran rey de Aquilonia y yo somos viejos amigos, si bien él no me conoce, dijo ceseando y con voz aguda. Me temo que no conozco esa historia, confesó Todd Amon. Pra, Eun sonrió radiante. Pero yo sí. Hace algunos años dio muerte al formidable Ya Chien, tal vez él lo recuerde. Ese personaje era un mago muy poderoso de Kitae. Era mi rival y mi superior como jefe del Círculo Escarlata. Estoy en deuda con el bravo monarca de Aquilonia, porque, de no haber matado al miserable Ya Chien, yo no sería hoy supremo señor de mi orden. De nuevo, Pra, Eun sonrió satisfecho, pero Conan notó que su sonrisa se correspondía con su mirada, que brillaba, dura y fría, como los ojos de una víbora. Más allá del pequeño rey, Dios estaba sentada Luji, ataviada con sus blancas vestiduras, y detrás de ella había un salvaje gigante negro. Era un magnífico ejemplar de hombre, con brazos aceitados en los que destacaban vigorosos músculos, y una rizada cabellera, adornada con plumas que se mecían suavemente.
Sobre el fornido torso llevaba una capa de piel de leopardo. Adornaba sus muñecas y sus brazos con anillos de oro puro. Sus rígidas facciones se mostraban impasibles, pero iba moviendo los ojos llenos de vida, en los que ardían rojas llamaradas de crueldad. Y este es el gran Bokor o chamán, Nenaunir, profeta y sumo sacerdote de Dambala, como su pueblo llama al padre Set en la lejana Zimbabue, continuó Todd Amon. Con una sola palabra de Nenaunir y al amparo de Kush, 3 millones de negros desnudos se levantarán para aniquilar el mundo en llamas y sangre. Conan no dijo nada. El espléndido negro gruñó. A mí este no me parece mayormente peligroso, Estigio, dijo con tono profundo. ¿Por qué le temes tanto? El rostro de Todd Amon se oscureció. Sus labios se entreabrieron, pero antes de que pudiera hablar la anciana rió con estridente carcajada. Concuerdo con el señor de Zimbabue, dijo ásperamente Luji, y he preparado una pequeña diversión para entretener a mis huéspedes. Kamoinen, llamó dando una palmada. El círculo de hechiceros se abrió para permitir que uno de ellos se adelantara. Tenía la cara larga, de color blanco lechoso, y ojos de color azul pálido. En los delgados dedos de su mano blanca y huesuda esgrimía una vara negra de unas 25 pulgadas de largo, que llevaba en cada extremo una bola de un metal opaco, cuyo tamaño era algo inferior al de un huevo de gallina. Saludó a su reina. Ordena, oh avatar, dijo con voz apagada. Los ojos verdes de la mujer relampaguearon tras su arrugada máscara y se posaron sobre Conan con maligno fulgor. Obliga al cimerio a que se arrodille ante nosotros, para que mis colegas comprueben que tienen poco que temer de este hombre llamado Conan, ordenó. El espigado servidor hizo una profunda reverencia. Irguiéndose, arremetió contra Conan, haciendo zumbar en el aire la vara con las 2 bolas en los extremos. Pero el cauteloso cimerio retrocedió con un gran salto para eludir al extraño bastón cuya finalidad no comprendía. Pasó silbando junto a su cara y rozó su melena gris. Ambos, semiagachados, comenzaron entonces a dar vueltas en círculo. Conan abría y cerraba sus pesados puños. Su instinto salvaje lo impulsaba a arrojarse sobre el demacrado hiperbóreo y a derribarlo de un solo golpe con la fuerza de un martillazo. Pero algo lo indujo a precaverse de aquel fino bastón de aspecto inofensivo, tan hábilmente manejado por los largos dedos blancos. De pie, tras los hechiceros, el joven Con se mordía los nudillos. Repentinamente, retiró las manos de la cara y le gritó a su padre una rápida advertencia en cimerio. Esta era una lengua áspera y extraña, llena de vocales abiertas y consonantes quebradas y guturales. Salvo su progenitor, ninguno de los que estaban en el salón la conocía. Conan entrecerró los ojos. El muchacho le había advertido que los hechiceros golpeaban con sus bastones allí donde afloran los haces nerviosos sensibles. De pronto, Conan embistió con un salto de tigre, levantando el puño en un intento de tumbar a su oponente con un fuerte puñetazo. El hiperbóreo trató de arrearle un bastonazo en el codo. Mientras el bastón volaba hacia la articulación del brazo derecho, que tenía el puño alzado, el cimerio se dio la vuelta repentinamente y de un manotazo desvió el bastón con la izquierda. Sento circunflejo el golpe le rozó el antebrazo, pero le produjo un dolor lacerante desde la muñeca hasta el hombro. Conan no se inmutó por ello. Apretó los dientes, y con el puño derecho derribó al hombre, dándole un tremendo golpe. Con el mismo furioso impulso, Conan se agachó y, atrapando al hechicero antes de que su cuerpo golpeara el suelo, giró sobre sus talones y arrojó a su antagonista por el aire. La negra figura salió volando y cayó pesadamente sobre el gran brasero de cobre que había encima de la tarima. El brasero estaba lleno hasta el borde de carbones encendidos. Estos saltaron con un sonoro chisporroteo, desparramando sobre los azorados adeptos una ducha de fuego. Luji se echó a gritar desesperadamente cuando el fuego prendió en sus blancas vestiduras. Todd Amon bramaba, ocultando la cara con las manos mientras los carbones llovían sobre él. En su desordenada prisa por evitar que le regara el ruego, el pequeño cambujano tumbó su trono, se le enredaron las piernas en las patas de la silla y cayó en el brasero en llamas. El salón se convirtió entonces en un caos. Los guardianes formados en círculo abandonaron precipitadamente su inmovilidad, pero ya era demasiado tarde, pues, en un segundo, Conan se lanzó sobre ellos y los derribó como si hubieran sido bolos. Golpeaba con sus gruesos puños a diestro y siniestro, y cada impacto significaba un cráneo rajado, una mandíbula rota o unos cuantos dientes arrancados. El joven Con también entró en acción. No en vano Conan había enseñado al muchacho el arte de la refriega. No bien su padre se enzarzó con el primer oponente, Con dio media vuelta y le soltó un puntapié en la rodilla al hechicero que tenía más cerca. El hombre se tambaleó y cayó. Entonces, Con le pateó la cabeza y haciendo una silla de madera golpeó en el cráneo a otro de los servidores. En los primeros 10 segundos abatió a 4 hombres con su arma.
En la tarima, el rey, dios de Angkor, berreaba y se debatía, con la cara chamuscada y negra, crispada por el dolor. Rugiendo su grito de guerra, Nenaunir, el gigante negro, cogió una de las sillas que hacían las veces de trono y la arrojó sobre Conan. El cimerio se agachó, y la pesada silla se estrelló en el círculo formado por sus enemigos, tumbándolos y dejándolos tendidos y despatarrados. En un santiame con acento agudo N, el gigantesco cimerio, saltando por encima de la maraña de hombres, subió a la tarima y alargó las manos en busca de la garganta de Thoth Amon. Pero la vieja bruja se interpuso en su camino. Sus blancas vestiduras se habían convertido en una masa de llamas, y profería alaridos que se oían por encima del clamor general. Conan consiguió hacerse a un lado, al tiempo que ella se precipitaba por las gradas desde la tarima envuelta en fuego. En ese momento, Thoth Amon decidió entrar en acción. El repentino destello de una llama verde iluminó el salón, envolviéndolo en una brillante nube de color verde esmeralda. La radiación fantasmagórica se arremolinó alrededor del estigio en el mismo momento en que Conan se disponía a coger el trono de Luji para utilizarlo como arma. Pero hasta la extraordinaria velocidad de Conan resultó inútil. Mientras el bárbaro lanzaba la silla, Thoth Amon, envuelto en una verde luminiscencia, desapareció de la vista. Conan se volvió para mirar a su alrededor. La enorme habitación era un caos. Los carbones diseminados habían incendiado la paja desparramada por el suelo. Aquí y allá yacían en el cavernoso salón hombres mutilados y quebrantados. A lo lejos pudo ver a su hijo, que blandía valientemente la silla. El chico ya había herido a media docena de hechiceros, pero otros se le acercaban empuñando sus bastones mortales. Un numeroso grupo empezó a subir por las gradas de la tarima con los terribles bastones en alto, listos para atacar a Conan. 9. Noche de sangre y llamas. Conan no dudó en valerse del brasero, a pesar de que el calor que aún conservaba le estaba quemando los dedos, y lo lanzó violentamente sobre la primera fila de hombres que atacaban. Cayeron hacia atrás, y no se vio de ellos más que una masa de brazos y piernas. Conan se detuvo a tiempo para observar que el coloso negro se volvía invisible con una segunda llamarada de fuego verde y silencioso. Evidentemente, aquella hechicería era capaz de cubrir en un instante la vasta distancia que había entre la helada Hiperbórea y la lejana Zimbabue, la rodeada de selvas. Era obvio que los adeptos habían utilizado ese mismo procedimiento para llegar hasta aquel lugar. Cimerio. Algo en el tono de la seseosa voz dejó helado a Conan. El cimerio se volvió. El cambujano tenía un aspecto lamentable. Sus vestiduras, llenas de fabulosas joyas, estaban cubiertas de hollín y hechas jirones. La corona, adornada con hileras de joyas incrustadas, había caído de su cabeza, y había quedado al descubierto su cráneo rasurado. Su cara, espantosamente ennegrecida, estaba cubierta de ampollas. Pero a través del chamuscado rostro, sus ojos se clavaron en los de Conan, destilando un poder mortal. Tenía extendida una de las manos, quemada y ampollada, en la que brillaban sus magníficos anillos. La misteriosa fuerza que emanaba de los tensos y temblorosos dedos invadió al formidable cimerio. Conan masculló un sonido entrecortado. Su carne comenzó a entumecerse, como si bruscamente lo hubiesen sumergido en las profundidades de un río helado, mientras que, poco a poco, sus miembros se fueron paralizando. Apretando los dientes, luchó con tanta energía contra el encantamiento que su cara se puso violeta a causa del esfuerzo, y los ojos parecían ir a saltársele de las órbitas. De pronto, las fuerzas lo abandonaron y quedó totalmente inmóvil, sin que su gigantesco vigor pudiera romper el hechizo. Acurrucado entre los carbones, el pequeño cambujano sonreía, si bien su cara quemada se estremecía de dolor con cada movimiento de los tumefactos labios. En sus fríos ojos de Ofidio resplandecía una satánica alegría. Extendió lentamente un brazo, mascullando extrañas palabras de mágico poder. Un terrible dolor oprimió el potente corazón de Conan, que sintió que todo se oscurecía a su alrededor, y cayó fulminado. Entonces, ocurrió algo que no esperaban. Con un ruido sordo, se vio aparecer el extremo metálico de un dardo de ballesta, que atravesó el rasurado cráneo de Pra-Eun. El resto del misil había quedado enterrado en la masa cerebral del cambujano, cuyos negros ojos perdieron brillo y se apagaron. Un estremecimiento sacudió a la abatida figura. El cuerpo muerto se tambaleó y cayó hacia adelante. El encantamiento se rompió, y Conan, al instante, quedó libre. El cimerio trastabilló al ponerse en pie, pero se repuso, y se quedó jadeando mientras la fuerza y la vitalidad fluían de nuevo por sus entumecidas carnes. Levantó la vista y examinó el cadáver de Pra-Eun. En el extremo más alejado del salón, Eurico, el cazador, bajó su ballesta. Había lanzado el tiro más arriesgado de su carrera, y había logrado hacer blanco en el cuerpo del mago a pesar de la oscuridad que reinaba en el salón. Detrás de él, agolpándose en la amplia estancia, entraron una docena de caballeros con sus cotas de malla y 100 forzudos guardianes con el uniforme de tan azul. Por fin había llegado Próspero.
El alba despuntaba, tiñendo de rojo las comarcas del este. Conan echó un grueso abrigo de lana sobre los hombros de Connie, a pesar de llevar las manos vendadas debido a las quemaduras que le había producido el brasero de cobre, pudo levantar al chico y le montó sobre uno de los caballos de los guardias. La larga y terrible noche de sangre y fuego había concluido y, por fortuna, su final fue feliz. Los caballeros de Próspero recorrieron el fuerte de un extremo al otro, exterminando a los últimos miembros del séquito de la bruja. La destrucción del culto de los adoradores de la muerte, que había dominado el norte con la dura mano del terror, fue un buen trabajo nocturno. Conan echó una mirada atrás. Las llamas escapaban por las troneras de la fortaleza de Poyola. Poco antes, la techumbre del torreón se había derrumbado. Enterrados entre los escombros y bajo toneladas de piedras destrozadas, yacían los cuerpos sin vida de Pra, Eun y de Luji. ¿Acaso Conan no le advirtió a Luji que él había de ser su perdición? Con increíble rapidez, Próspero había conseguido llegar a Tanazul. En cuestión de horas reclutó una fuerza de combate, y siguiendo el largo camino que ya conocía a través de Condorland y del reino fronterizo, retornó como si 1000 demonios lo estuvieran persiguiendo. De día y de noche, él y sus bravos voluntarios habían galopado sin dar respiro a sus monturas, acuciados por el temor de llegar demasiado tarde. Pero el destino quiso que irrumpieran en el momento oportuno. Cuando se encontraban a un tiro de flecha del macizo torreón, no vieron a nadie que pudiera advertir su presencia en las almenas ni en los miradores. La razón era que Conan estaba manteniendo a raya a medio centenar de hechiceros y a los 4 magos más peligrosos del mundo. La reja estaba levantada, y la enorme puerta de clavos de hierro se abrió al primer empujón. Los servidores de la Mano Blanca despreciaban profundamente a los hombres que consideraban inferiores, y, confiando ciegamente en los poderes de su reina de ojos gatunos, no se habían preocupado por echar el cerrojo de la puerta. Los truenos hacían temblar la tierra, y las llamas se elevaban hasta el cielo. A sus espaldas, el enorme torreón se derrumbó, convertido en ruinas. Poyola ya no existía, pero su maldad había de perpetuarse durante miles de años a través del mito y la leyenda. Serio y desaliñado por el agotador viaje, pero con los ojos brillantes de alegría, Próspero se encaminó hacia donde estaba Conan, apoyado contra el caballo que llevaba al adormecido muchacho.